Sé que en internet existen muchos videos que te enseñan lo peligroso que es el cuchillo en sí, pero pocos de ellos te hablan de lo peligroso que también es cómo te enseñan a lidiar con esa arma. Si más bien la mayoría de las artes marciales tienen técnicas contra cuchillos, ¿estas son realmente aplicables? ¿Están basadas en reales ataques de cuchillo que tú puedes ver en la calle? Este video no tiene la finalidad de criticar las técnicas de las artes marciales en base a lo que es la defensa del cuchillo, sino que darte una perspectiva de qué puntos debe considerar usted al momento de iniciarse la práctica con y en contra de esta arma. ¿Qué cosas debes tener en cuenta? Realmente cuáles son los tipos de ataque, entre otro tipo de cosas. Y también dejar muy en claro que si estas no son practicadas de forma realistas, pueden ser muy perjudiciales para usted mismo, ya que el tener una idea de que tú sabes defenderte en contra del cuchillo puede darte una sensación de falsa confianza si es que estas habilidades no son respaldadas de forma realista. Por eso, te invito a ver este video para que tú entiendas el por qué tú debes tener cuidado con el cuchillo. En este video te daré algunas advertencias claves que debes tener tú en cuenta al momento de aventurarte al entendimiento del cuchillo. No solamente en los peligros que estos tienen, como dije al comienzo, sino que algunas ideas que tú puedes utilizar al momento de practicar con esta y para esta arma. Así que sin más preámbulos, comencemos con la advertencia número 1. Primera advertencia. Si logras ver el arma, considérate un tipo con suerte. En el año 92 se hizo un experimento en los organismos policiales de Estados Unidos, en el cual colocaron a 85 funcionarios en situaciones simuladas de ataque de arma blanca, y los resultados fueron los siguientes. Solo el 3% de las personas lograron ver el cuchillo antes del ataque. El 12% se dieron cuenta que había un cuchillo durante el ataque luego de ser apuñalados varias veces. Y el 85% restante se dieron cuenta que fueron atacados con el cuchillo después de terminar el ejercicio, cuando ellos empezaron a revisarse sus poleras o sus ropas en busca de marcas. Esto se utiliza, por ejemplo, con cuchillos de goma, con lápiz labial o pintura para simular lo que son los cortes. Este experimento dejó en evidencia algo que es muy común que pasa sobre todo en los ataques de cuchillo en la calle, y esto es que la gran mayoría de las personas no ven el arma hasta que son atacadas por ella. ¿Por qué puede suceder esto? Déjame darte algunas razones. Es bastante poco probable que el agresor tenga la amabilidad de mostrarte el arma antes de hacer un ataque. Usualmente estos son hechos por factor sorpresa. La única forma en que el agresor pueda mostrarte un cuchillo antes de realizar un ataque es cuando este es utilizado como método de intimidación o dentro de una pelea frente a frente con una persona armada. La mayoría de las veces el agresor primero se asegura acercarse bien a la víctima antes de atacar de forma sorpresiva. Cuando alguien te ataca, se descarga una dosis de adrenalina en tu cuerpo, que es una respuesta natural para la supervivencia. Y durante esta descarga se produce un efecto conocido en el cuerpo llamado visión de túnel, que consiste en que la vista se enfoca obviamente en el agresor, sin embargo la visión periférica se nubla, lo cual en ciertos aspectos dificulta mucho más el ver los ataques que recibimos de sectores externos. La distancia de ataque con el cuchillo casi siempre es a corta distancia, lo cual, asumiendo que es un objeto tan pequeño como esta arma, dificulta mucho más que podamos verla. Y mucho menos cuando estos ataques son efectuados en situaciones de poca luminosidad, como por ejemplo en la noche. Cuando somos atacados, la respuesta instintiva es retroceder, voltear o escapar del ataque, lo que facilita aún más que no podamos ver el ataque que se efectúa contra nosotros. Y en las circunstancias cuando el estrés nos domina,
Algunas personas tienden a no sentir los apuñalamientos hasta cuando ven la sangre. Y en muchas ocasiones algunas personas afirmaron que pensaron que era la sangre del agresor y no la propia. Segunda advertencia. La mano es más rápida que tu vista. Cualquier persona que haya practicado deportes de combate como el boxeo o el kickboxing puede decirte que a veces el jab o el golpe frontal es muy difícil de percibir por sí solo, y es el movimiento del hombro delantero que a veces lo delata, esquivándolo con amplia dificultad. Imagina que si sucede esto en una situación en la cual estás pendiente y concentrado del combate, ¿qué puede suceder en situaciones que te pillan de sorpresa? Un brazo se mueve a una velocidad aproximada de 6.25 metros por segundo, o sea, se demora menos de un quinto de segundo en alcanzar un objetivo que esté más o menos a 1 metro de distancia. Y por esto mismo es muy poco probable que una persona, primero, se dé cuenta de un ataque sorpresivo, segundo, tenga la velocidad mental de seleccionar la técnica indicada, y tercero, tenga la velocidad física de aplicar esa técnica que pensó en ese momento. Son demasiados procesos para un lapso muy corto de tiempo. La velocidad en la que se puede desenfundar un cuchillo y atacar es el principal motivo de que muchas de las víctimas que tienen altercados contra este tipo de armas tienen lo que llaman cortes defensivos o corte de los brazos. Esto significa que si tú tienes la velocidad o la suerte de percibir un ataque de cuchillo, generalmente algunos de los primeros cortes tienden a impactar primero en los brazos. Si más bien el entrenamiento puede ayudarte a salir mejor parado de este tipo de ataques, usualmente siempre primero tiendes a protegerte del cuchillo, sobre todo cuando son ataques múltiples, que es muy común en esta arma. Y acá viene uno de los principales problemas de las técnicas de artes marciales, que piensan que el agresor va a mostrar el arma, colocarse en posición, gritar Kia y atacarte. Sé que muchas artes marciales, al igual que mi sistema, que el que yo practico, que es el Kenpo, tienen muchas técnicas en lo que son fase ideal, pero aquí vienen algunos cuestionamientos. ¿Podemos hacer las maniobras de ataque un poco más realistas? ¿Podemos no solamente quedarnos con esa técnica ideal y listo? ¿Será que ya es tiempo de trabajarlas más como maniobras defensivas que técnicas contra cuchillo en sí? Tarea para la casa. Tercera advertencia. Los ataques de cuchillo siempre tienden a ser múltiples. Casi la mayoría de informes policiales en el mundo demuestran que las víctimas de ataque con arma blanca recibieron por lo menos 10 puñaladas o más si la intención del agresor era acabar con su víctima. De hecho, a veces son los últimos cortes los que recién hacen que la víctima muera, mientras que los demás se realizan en el intento de acertar en algún lugar complejo, como el pecho, estómago o alguna arteria. E incluso los que se salvan usualmente llegan al hospital con múltiples heridas o cortes que afortunadamente no acertaron en un órgano o arteria de importancia, lo cual también demuestra que el ataque de cuchillo rara vez es individual. También puede significar un problema la poca experiencia que tienen algunas artes marciales en el manejo del cuchillo. La mayoría se conforma con hacer técnica de defensa con cuchillos de madera, pero no trabajan cuchillos de verdad o no tienen por lo menos experiencia con esta arma. El tema de visualización también es fundamental. Muchas personas se acostumbran a esto, pero después tienden a bloquearse con esto. Entonces es necesario que las personas también tengan un poquito de conocimiento de manejo de cuchillo y tengan experiencia con esto. Y esto no se trata de enseñar a la gente a estar matando o a estar cortando con el cuchillo. Se trata de que entienda cómo se utiliza y entendiendo cómo se utiliza, también entiende qué ataques van a venir para sí mismo. Como pueden entender, la causa de muerte principal por ataques de arma blanca se produce por desangramiento gracias a los múltiples cortes y no solamente por un ataque certero y listo. Así que olvídate de la idea que el agresor va a ir solamente con una estocada, corte o puñalada por turno
y listo. No, si va a ir por ti, va a ir por todas. Esto no significa que una persona no pueda morir de una puñalada o de un corte certero. Todo esto depende si es que el agresor tiene suerte o sabe específicamente dónde cortar o perforar. Si te cortan o te apuñalan, por ejemplo, en la arteria femoral, puedes desangrarte en unos segundos o en un par de minutos, sin la necesidad de más cortes. Pero también entendemos que si la intención es matarte, la idea es asegurarse, ¿no? Por eso mismo hago énfasis en una de las advertencias iniciales de este video. Si te entrenas para el cuchillo, entrénate para ataques múltiples, no solamente para ataques individuales. Cuarta advertencia. Ante la sorpresa surge el instinto, no las artes marciales. En el mismo informe del experimento que se mencionó en el primer punto, también se corroboró lo siguiente. La víctima usualmente no esquiva, sino que retrocede. Si más bien la práctica de artes marciales puede ayudarnos a tener reacciones más sofisticadas, siempre el instinto es el primero que prevalece en este tipo de situaciones. Y el gran problema de esto, que en este tipo de altercados, el ir hacia adelante es mucho más ventajoso que caminar hacia atrás. Siendo en este caso la víctima quien retrocede, siempre se va a encontrar al alcance del arma. La víctima tiende, por instinto, a intentar agarrar la mano del agresor. Esto usualmente terminan en un montón de intentos erráticos para neutralizar el ataque, lo que lamentablemente significa más cortes para la víctima. Algunos intentan bloquear, lo que provoca también algunas heridas. Si más bien cuando hablamos de un arma que tiene tanta movilidad como lo es el cuchillo, puede que muchos de estos cortes terminen en nuestros brazos o que algunos puedan entrar en nuestro cuerpo. Al cerrar la distancia, por instinto, se tiende a abrazar al agresor o entrar en el clinch. Esto usualmente se utiliza como medida de desesperación de la víctima, lo que finalmente puede provocar la caída de ambos al suelo. Y esto termina complicando dos factores fundamentales en la defensa contra el cuchillo, la cual es la distancia y la movilidad. Todas estas reacciones que se demostraron en el experimento que mencionamos anteriormente, demuestran que cuando las personas tienen una formación, rara vez esta puede ser usada a conciencia, y sobre todo si esta formación es con movimientos o técnicas demasiado estructuradas. Por eso mismo las técnicas que requieren muchos pasos o que se trabajan sobre un oponente estático tienden a ser muy poco efectivas en este tipo de situaciones, ya que se trabajan sobre un ataque estático, se trabajan sobre un oponente estático, son demasiado complejas a realizar y son demasiado lentas, y en la mayoría se busca el desarme, no la defensa. También es muy ingenuo pensar que vamos a recordar todos estos pasos en momentos de tensión. Lo mejor es intentar introducir maniobras de supervivencia, las cuales pueden salir a flote con más facilidad cuando trabajamos instintivamente, sobre todo si estas son más naturales para nosotros, ya que como se menciona en este punto, el instinto siempre aflora antes que las ideas. Quinta advertencia. En distancias cortas, un cuchillo es más peligroso que un arma de fuego. Siempre se tiende a pensar que el arma de fuego, como la pistola, puede ser muy efectiva contra el cuchillo, y esto es muy cierto, siempre y cuando hablemos de media a larga distancia. Desenfundar un arma de fuego, quitar el seguro, recargar, apuntar y disparar puede tomar una buena cantidad de segundos si es que tú no eres un profesional del tiro. Imagínate si una persona viene a atacarte de cerca con un cuchillo. El realizar toda esta cantidad de pasos puede ser toda una odisea si es que el ataque se realiza a corta distancia. También debemos sumarle que a no ser que tu defensa sea con un tiro certero, por ejemplo en el corazón o en la cabeza, la víctima, o en este caso el agresor, puede seguir atacándote con el cuchillo e incluso si se encuentra herido. También sumémosle al cuchillo una serie de propiedades. No se le acaban las balas, no tiene problemas de funcionamiento y no se requiere mayor experiencia para hacer daño con él. Y en este tipo de altercados, el que pierde sangre más rápido es el que termina cayendo, y el cuchillo es el que tiene una amplia ventaja en estas situaciones,
sobre todo en la corta distancia y también en la media distancia. Por eso, portar un arma de fuego no es garantía que no te puedan atacar con el cuchillo. Sexta advertencia. El hecho que también tengas un cuchillo no te garantiza nada. Una cosa es que tengas un cuchillo a mano y otra cosa muy distinta es que sepas usarlo. Por eso las artes marciales que se dedican exclusivamente al trabajo de manos vacías tienen muchos problemas con esto, ya que el manejo del arma en sí facilita que tú entiendas cómo funciona y a su vez lleva a que tú entiendas todos los posibles ataques que puedan llegarte con esta misma. Pues como dije anteriormente, el entrenamiento con esta arma no solamente busca que tú aprendas a utilizarla para defenderte con ella, por ejemplo, sino que también entiendas también cómo funciona, y esto te facilita a crear tácticas un poquito más realistas, sabiendo realmente cuáles son los ataques que tú vas a recibir. Por eso es importante que todas las artes marciales que tengan como énfasis la defensa personal tengan, aunque sea, una sección de práctica con el cuchillo y que esta a su vez sea realista y efectiva. También no solamente es importante que se practique el uso del cuchillo, sino que también hay un factor bastante importante: el desenfunde. Aunque tú portes un cuchillo para tu defensa personal, cosa que en la mayoría de los países es ilegal, de nada te va a servir si no tienes la velocidad de sacarlo y utilizarlo ante un ataque sorpresivo. Por ejemplo, un profesional del tiro puede desenfundar su pistola y disparar en menos de 2 segundos. ¿Cuántos cortes crees tú que puede recibir una persona en este tiempo? ¿Eres capaz de sacar tu cuchillo y atacar por lo menos en la mitad de este tiempo? El desenfundar el arma también es una práctica que debe realizarse mucho, ya que también es vital al momento de la defensa personal, sobre todo cuando hablamos de ataques sorpresivos con arma blanca. Séptima advertencia. Hazte la idea de que te van a cortar. La gente se espanta cuando se le dice esto, pero lamentablemente varios hechos demuestran que el enfrentarse a un objeto cortopunzante tienes un alto porcentaje de probabilidad de salir herido, utilizando como fuentes diversas investigaciones realizadas en diversos programas de entrenamiento policial a nivel global. Ahora, si lo vemos fríamente, el problema no es tanto si te cortan o no, sino que el real problema que debes tú tener en cuenta es dónde te corten. No es lo mismo que te corten los antebrazos o los músculos a que te corten una arteria o te perforen un órgano de importancia. La diferencia es demasiada. Por eso es recomendable asumir desde ya la posibilidad, ya que si por ABC motivo esto llega a suceder, esto no sea tan chocante ni te desmoralice. Sobre el entrenamiento. Sé que hemos advertido muchas veces en este video que un mal entrenamiento en defensa en contra de arma blanca puede exponerte más de la cuenta. Sin embargo, sea cual sea el arte marcial que tú practiques, te recomiendo seguir estos puntos para que puedas adecuar tus técnicas o tus maniobras a lo que es un entrenamiento lo más realista posible. Número 1. La mayoría de las técnicas de defensa se hacen cuando tú ya puedes ver el cuchillo o se mantienen a una distancia considerable. Si tú ya tienes la posibilidad de ver el arma, ¿no es más fácil correr? Número 2, y esto va ligado al punto anterior. Muchas veces he visto y he escuchado a algunos profesores e instructores de artes marciales que tienen la siguiente filosofía: si ves un cuchillo, solamente corre. La mejor técnica contra cuchillo es correr. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿y si no puedes correr? Por eso es fundamental que, por muy desfavorable que sean las posibilidades, debes esforzarte al máximo en aprender a defenderte contra un arma blanca, porque esto mismo debes trasladarlo a la situación real, ya que este esfuerzo, conocimiento, reacción e instinto es lo que te puede salvar a ti en una situación de ataque real con arma blanca. Número 3. Intenta transformar tus técnicas en maniobras defensivas. Un ejemplo es evitar que estas técnicas tengan demasiados pasos que sean difíciles de recordar en la situación real. También evitar la típica técnica de defensa contra cuchillo que busca agarrar la mano del agresor. ¿Por qué? Porque pueden facilitar a que el agresor pueda darte algunos cortes en el antebrazo por intentos erráticos, o incluso tienes que tomar en consideración que la sangre a veces puede funcionar como lubricante, lo cual dificulta estas técnicas que requieren un agarre. La idea es que las maniobras defensivas no tengan más de 2 movimientos
y se recomienda sobre todo que éstas sean de ataque y defensa al mismo tiempo. Número 4. La movilidad es la clave. Ya hemos hablado de esto durante todo el video, pero no está de más recordarlo. El atacante jamás se va a quedar estático al momento de realizarte un ataque con cuchillo. Y esto también va para ti. Tú, al defenderte, no debes de quedarte jamás estático, siempre debes estar en constante movimiento, porque esto va a dificultar a que el agresor pueda acertar cortes o acertar cualquier movimiento que vaya contra ti. Número 5. Si le agarras el brazo al oponente, ¿has considerado el forcejeo? El forcejeo, en técnicas que requieren una tomada del antebrazo, es algo natural que va a venir del agresor, ya que obviamente está consciente que ese cuchillo que tiene es lo único que lo mantiene con vida. También el forcejeo lamentablemente puede ser como una ruleta rusa. En esas circunstancias que tú estás peleando con el oponente para conservar el arma, es cuando pueden venir cortes sorpresivos y algo puede pasarte a ti o al agresor. Por esto mismo, si tus técnicas tienen maniobras de tomadas o lo que son agarres, considera que el agresor va a intentar conservar el arma a toda costa. También es importante resaltar lo siguiente. ¿Qué hay de las precauciones necesarias para saber si el otro tiene un cuchillo? ¿Qué se debe hacer inmediatamente después del enfrentamiento? ¿Cómo atender las heridas? ¿Qué hay sobre la preparación psicológica? Y sobre esto último, toma en cuenta que usar un cuchillo es emplear fuerza letal y a su vez arriesgarse a morir, algo que no es muy fácil de tener en cuenta.